Bueno, ya estamos al aire con la doctora Laura Orellana. Ella es ginecóloga y obstetra y forma parte de Procrearte, Red de Medicina Reproductiva y Molecular, y es directora del Centro de Fertilidad de Trenquelauquen. Hola Laura, gracias por hablar con nosotras. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paula, ¿cómo les va? Bien, acá estamos con Cata y vamos a estar charlando un ratito sobre este tema que, bueno, ahora por ahí se escucha un poco más, que es la endometriosis. Sí. Bueno, la endometriosis, sí, lamentablemente es una enfermedad que va en aumento. Hemos visto que hay un aumento relativo y otro que es real en la incidencia de esta enfermedad. Fundamentalmente la endometriosis es una enfermedad que está caracterizada por la presencia de tejido endometrial fuera de la ubicación normal. O sea, es una enfermedad ginecológica en donde los focos de endometrio, que el endometrio es la capita que recubre al útero por dentro, para que se entienda. Entonces, ese endometrio que todos los meses la paciente en edad fértil tiene un ciclo de que crece, prolifera y luego se desprende cuando no hay embarazo, y es el lugar donde se anida un embarazo. Cuando esos focos de endometrio, por alguna razón, que después por ahí charlamos un poco más, se ubican fuera del útero, ¿sí?, fuera de las paredes del útero, se denomina endometriosis. Hay varias teorías por la cual esta enfermedad, digamos, se produce. Hay una teoría que habla de que hay una menstruación retrógrada, o sea, todas las mujeres en los ciclos, cada vez que menstruamos, la menstruación, hay un pequeño porcentaje que esos focos de endometrio van por las trompas hacia la cavidad uterina. O sea que en vez de salir hacia abajo, suben y se depositan en la cavidad uterina. Esto es en todas las mujeres que puede pasar. El tema es que en las mujeres que tienen endometriosis hay unos factores inmunológicos, incluso hasta genéticos, que esos focos que están en la cavidad, en vez de reabsorberse como tendría que ocurrir por la inmunología y por todas las células que destruyen las células, digamos, que no necesitan seguir creciendo, en las mujeres que tienen esta falla, esos focos se depositan y crecen como si estuvieran en el útero. Entonces, la paciente, cada vez que tiene su ciclo, digamos, tanto por estrógenos y progesterona, actúan igual que el útero. Digamos, sangran en el momento de la menstruación, producen una inflamación crónica, y esto es lo que produce el dolor menstrual y la infertilidad, lamentablemente, porque todas esas inflamaciones crónicas producen adherencias de las trompas, adherencias del intestino, del colon, de los ovarios, y eso nos va alterando la anatomía y por lo tanto produce infertilidad en la mayoría de los casos. Más o menos la incidencia de esta enfermedad, se dice que hay un 10% de las mujeres en edad reproductiva que van a tener endometriosis, y de las pacientes que consultan por infertilidad, el 40% o el 50% veces tienen endometriosis. Entonces es tan importante poder hacer el diagnóstico para que no avance, porque esto es una enfermedad evolutiva a lo largo de la vida hasta el día que se deja de menstruar. Claro. Entonces es importante hacer un diagnóstico y un tratamiento, ¿sí? Laura, no sé si sí, te iba a preguntar, ¿y es esta enfermedad, o sea, es como que está y se produce por algo la activa, o es que siempre la mujer desde que empieza a ser fértil arranca ya con la enfermedad? Arranca. Bueno, lo más difícil es poder llegar a una etiología de la endometriosis. Todos los trabajos están indicando que hay varias teorías de, digamos, por ejemplo, depende de la localización en donde esté la endometriosis, si está en las trompas, si está en el ovario, si está a distancia, porque puede estar hasta en tejidos como la nariz, o sea, en todo, ahí puede estar en distintos tejidos. Entonces, lo que se sabe es que depende del lugar, es la forma de que llegó. Entonces, lo que siempre se creyó era que la endometriosis se producía porque había una menstruación retrógrada, y esos focos, en vez de reabsorberse como debería pasar, hay mujeres que tienen que tener una alteración inmunológica que ya se sabe que puede ser hasta genético, porque hay familias que tienen endometriosis, o sea, mujeres, madre, abuela, tía, que tienen todas endometriosis. Entonces
se cree que habría alguna predisposición genética. Todavía no está comprobado que es una alteración, una falla en algún cromosoma, pero que tiene que haber una predisposición, porque lo que está alterado es la parte inmunológica. O sea, en cualquier mujer, si vos tenés una menstruación retrógrada, vos deberías que tu organismo mismo lo reabsorba y se termine ahí. Bueno, en este tipo de mujeres la inmunología está alterada, es como que las células que deberían destruir esos focos están disminuidas y las células que los tienen que hacer crecer están aumentadas. Entonces, eso ha podido demostrar que en realidad la endometriosis estaría desde el inicio de la vida. Claro. Lo que pasa es que como es evolutiva, vos podés empezar con un foco chiquito y a medida que uno va pasando los años y que esos focos van formando y creciendo, a lo largo de los años podés encontrar más endometriosis que antes. ¿Qué pasa? Hay dos cosas importantes. La primera es que la mujer ha retrasado la edad de su maternidad, entonces tiene muchos más ciclos, por ejemplo hasta los 30 o 30 y pico, que no buscó embarazo, y que la endometriosis se la tuvo, fue creciendo desde un foco microscópico muy chiquitito hasta que hizo un quiste de ovario, por ejemplo. Y puede estar en poco tiempo. A veces nosotros tenemos pacientes incluso que la endometriosis avanza muy rápidamente y otras que tardan años en formar un foco grande. Cuando vos cuando uno interviene por otro tipo de cirugía a una paciente y puede mirar en la cavidad pelviana, podés encontrar algún foco de endometriosis, pero si ese foco no forma quistes, no trae alteración, no trae dolor, no trae infertilidad, se trata, pero no es lo mismo que encontrar una paciente con una endometriosis severa, que en realidad nosotros la encontramos cuando hacemos una laparoscopía por infertilidad, por ejemplo. Porque ¿cuál es el problema de la endometriosis? Que el único diagnóstico seguro es la laparoscopía. No hay ningún estudio que vos puedas usar no invasivo para diagnosticar endometriosis. O sea, vos tenés la ecografía, que sobre todo la transvaginal, que es un poco mejor que la abdominal. Algunos marcadores, como es el CA125 y otros marcadores sanguíneos y demás, que te pueden acercar a un diagnóstico, así como tomografías, resonancias y demás, pero lo único que en realidad hace diagnóstico es la laparoscopía. Uno puede sospecharla, sobre todo, cuando tiene la paciente ciertos síntomas, que es que después lo charlamos, uno sospecha que puede ser endometriosis, entonces indicás la láparo. Y en la laparoscopía, que es la cirugía, ahí realmente podés diagnosticarla definitivamente y tratarla, obviamente, porque para eso es. ¿Sí? Laura, ¿cómo estás? Catalina soy. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Mucho gusto. Encantada, decime. Vos nos comentabas que las mujeres han retrasado la edad de los embarazos y que entonces, claro, esta endometriosis se iba cada vez más agudizando, ¿no? Una vez que se logra el embarazo, ¿esa endometriosis se cura, se retrae? ¿Qué efecto tiene el embarazo? Sí, lo que uno sabe es que la endometriosis, en realidad como todos esos focos fuera del útero, van a ir acompañando los ciclos hormonales de la mujer todo el tiempo. En el embarazo, que vos tenés 9 meses de amenorrea, o sea, 9 meses que no se menstrua, más la lactancia, que por ahí sería 9 meses o un año más, en 2 años esos focos se deberían reabsorber y secarse, o sea, para explicarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, el embarazo obviamente es fundamental para el tratamiento de la endometriosis. Nosotros, el tratamiento de la endometriosis uno lo tiene que encarar en base a la edad de la paciente y al deseo de fertilidad o no, porque no es lo mismo un adolescente que le diagnosticas una endometriosis. Digamos, el tratamiento no es el embarazo, sino que hay que tratar de evitar los focos en los ovarios, conservar la anatomía lo que más se pueda, porque a medida que sufren cirugías por quistes de ovario, cada vez nos queda menos tejido ovárico para poder lograr la fertilidad futura. Entonces, el embarazo es muy importante, pero no te habla de que se cure con el embarazo. Lo que sí sabemos es que retrasa muchísimo la evolución de la endometriosis. Entonces, o buscar embarazo, digamos, una paciente con un diagnóstico de endometriosis, hay 2 opciones importantes. O buscarse embarazo
en forma natural o por tratamientos, pero lo antes que se pueda, o se da un tratamiento hormonal para inhibir la endometriosis. O sea, tenés que hacer un tratamiento de cualquiera de las dos formas. Por suerte, cuando una paciente logra el primer embarazo con endometriosis, uno sabe que retrasa muchísimo la enfermedad y es posible que hasta ni recidive, o sea que por ahí pasen otros 10 años que la paciente no tiene ni quistes ni ningún foco de endometriosis. Para uno poder ver la evolución tendría que hacer una laparoscopía cada 2 años para ver cómo va, si vuelve, si hay algún foco nuevo o no. Hoy en día ya no se hace esto de lo que se hace, antes decíamos el second look, que era después de un tratamiento hormonal o después de un embarazo volver a hacer una láparo para ver si hay algún foco nuevo, porque ya sabés que la endometriosis va a seguir estando. Lo que hay que tratar es de, si no la podés curar definitivamente, de retrasar los síntomas y tratar de que la paciente no tenga síntomas, porque el síntoma más importante es el dolor. Dolor menstrual, dolor con las relaciones, dolor en el abdomen, o sea, el dolor es una cosa también muy relativa, por eso no es que toda paciente con dolor menstrual va a tener una endometriosis. Esto hay que también, para no asustarlos, que bueno, hay que diferenciar qué tipo de dolor pélvico, si es difuso, si es crónico, si es con el ciclo, eso habría que verlo. Por otra parte, el sangrado irregular o muy abundante, o el tema de dolores con las relaciones, hay muchos síntomas que a uno lo alertan para pensar que hay una endometriosis, pero no significa que siempre sea por eso, ¿sí? Por eso es importante diagnosticarla antes de hacer algún tratamiento hormonal sin tener la posibilidad de la láparo, porque la cirugía es lo que te va a permitir ver esos focos. Está bien. Pero sí es importante lograr el embarazo, porque en definitiva una de las peores cosas que trae la endometriosis es la infertilidad. Exactamente. Claro. Entonces, cuando vos la diagnosticás, tenés que hacer o un tratamiento hormonal para inhibirlo, el crecimiento, o lograr un embarazo con algún tipo de tratamiento, depende la alteración que tenga la paciente, no solo por la endometriosis es infertilidad. Hay que ver si tiene las trompas tapadas, si el ovario no funciona correctamente, porque tenés un quiste enorme de ovario, entonces ese ovario no ovula. Bueno, en realidad es bastante más complejo, pero para que más o menos se entienda, esta enfermedad que a veces hoy en día está tan en boga, porque todo el mundo habla de endometriosis, porque parecería que antes no había. Eso te iba a preguntar. Yo creo que eso del retraso y la postergación de la maternidad, bueno, nos ha traído también a diagnosticarla más, porque nosotros diagnosticamos primero infertilidad y después la endometriosis, entonces creo que es también una consecuencia, no digo que sea por esto de retrasar la maternidad que haya más endometriosis, ¿no? Porque si no serían todas las pacientes, y no es así. Claro. ¿Y qué pasa si una mujer tiene endometriosis o por todos los síntomas puede ser que tiene, pero ella dice, bueno, no, a mí no me interesa, yo no quiero tener más chicos, y se deja? ¿Es una enfermedad que puede afectar a la salud gravemente? No es maligno, o sea, en general, por lo menos no se ha descrito casos de malignización de esos focos. Sí. O sea, vos me decís, bueno, un quiste puede malignizarse o un tumor, bueno, sí. La endometriosis no es que evoluciona hacia un tumor, pero depende de las adherencias que produzca y el tipo de quistes que produzca, a veces en los ovarios y a veces en las trompas y demás, puede comprometer los órganos vecinos, sí. Porque cuando se produce el sangrado dentro de la panza y se produce una inflamación crónica y adherencias, puedes tener problemas intestinales, problemas urológicos. Hemos tenido endometriosis, qué sé yo, en riñón, en intestino, ya te digo, en lugares alejados, en cualquier otra mucosa del organismo. Sí. Entonces, produce alteraciones, no es maligna, eso es lo que quiero explicar, claro. Pero sí puede producir otras cosas. Lo importante es hacer el diagnóstico y tratar los síntomas. Nosotros, una de las formas para tratar los síntomas, sobre todo en pacientes que no desean fertilidad, es dar una hormona que por otro lado es anticonceptiva. Entonces, pero eso está indicado en ciertas pacientes, en las que no quieren buscar embarazo y en las que no quieren, digamos, hacer otra cosa. Sí. Y hemos visto que pacientes, incluso con endometriosis severas, que uno sospecharía que va a tener síntomas muy pronto y que va a tener que tener varias cirugías, a veces la endometriosis es como que se queda estancada, es como que no sigue produciendo lesiones.
Por eso es tan variable y es tan difícil a veces de llegar al diagnóstico si uno no hace la láparo, porque desde los métodos no invasivos el diagnóstico definitivo no lo tenés. Claro, está bien. Ese es el tema. Exacto. Bueno, Laura, no sé si quedaría algo más para agregar, creo que hemos evacuado nuestras preguntas. Sí, en realidad es un tema enorme, lo que pasa es que, bueno, para tampoco confundir tanto, no, y aparte nos yo pasaba... siempre lo que digo es la consulta es fundamental, sobre todo por algún especialista que haga gineco, que haga cirugía laparoscópica, y a veces lo que nosotros insistimos mucho es en la consulta con el especialista, porque nosotros, tenemos casos que, bueno, a la paciente la pueden operar por distintas causas, no es solo por endometriosis, y a veces por una apendicitis o por otro tipo de cirugías, los cirujanos generales diagnostican esto, pero si la paciente no va a hacer un control con algún ginecólogo que le dé el tratamiento posterior, esa enfermedad va a seguir avanzando. Entonces, cuando nosotros tenemos la consulta de la paciente, decimos, bueno, y todo este tiempo no hicieron nada. Claro. O sea, la paciente no hizo un tratamiento posterior. Se debería hacer un tratamiento posterior cuando uno diagnostica endometriosis, para justamente evitar estas cosas, ¿no? ¿De qué manera ayuda el ejercicio físico, el deporte? ¿Tiene algún tipo de incidencia positiva? No. Todo lo que es mejorar la calidad de vida, sea alimentaria, de actividad y demás, siempre es positivo. Pero incluso en una época, mira que me hiciste acordar, pero hace muchos años, cuando estudiaba, decían que la endometriosis era característica de las ejecutivas, que eran personas muy estresadas, con mucho movimiento, o sea, al revés, no en sedentarias. Y en realidad creo que tiene que ver con esto que yo te digo, de mujeres que por ahí no tienen hijos o postergan la maternidad y que tienen la enfermedad, obviamente, no es porque no tener hijos o ser ejecutivo vas a tener endometriosis, pero se veía que era más frecuente en ese grupo de pacientes. Hoy en día se sabe que es a todas las, en todas las mujeres de todos los grupos étnicos y sociales, mientras está en edad reproductiva puede tener endometriosis. No es que es por algún tipo de actividad o cómo lo prevengo. A veces me dicen, bueno, ¿y yo cómo puedo prevenir tener endometriosis? No se puede. O sea, el tema de prevenir es hacer los controles anuales, con la subecografía, análisis, PAP y todo lo demás, como para evaluar en todo ese control si hay alguna alteración que uno puede hacer sospechar que tenga una patología avanzada como una endometriosis. Claro. No hay otra forma. Y si la tiene o tiene algún diagnóstico de algo que lo operaron de un quiste y era endometriosis, hacer un tratamiento posterior, nada más. Como todo, o sea, no, pero bueno, yo creo que hay mucha conciencia de control, entonces eso ha podido que a nosotros lleguemos un poco antes en el tratamiento también. Exacto, muy bien. Bueno, Laura, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, no, por favor, cuando quieran. En otro momento estaremos hablando por otro tema. O se vienen hasta acá, hasta Trenque. Seguro. Muchas gracias. Bueno, un beso, saludos a todos, adiós.